quiero agradecerles, porque la verdad, me dice Sebastián, la cantidad también de gente que quedó afuera, pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar, para que no nos roben más. Y realmente, gracias, porque sé que somos todos los que queremos el kirchnerismo nunca más. Comenzamos La Voz de la Calle con esta información porque rompió el silencio Karina Milei, la hermana del presidente, en La Matanza. Vinimos para que no nos roben más. Fue un acto con fiscales del PRO, con fiscales del partido político que gobierna el país. La Libertad Avanza, ahí estuvo la secretaria general de la presidencia. Hay que marcar esto, ¿no? La Argentina vive horas cruciales. El gobierno, que por sobre todas las cosas, hasta el momento el presidente no salió a desmentir los audios de la corrupción. Hasta el momento nadie salió a negar la existencia de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Creo que esto es lo importante. Pero además hay que marcar lo siguiente: el silencio impresionante del presidente. Eso como primera medida, ¿no? Ante una situación catastrófica para el gobierno. Estamos a 15 días de las elecciones en Buenos Aires y el silencio del presidente, bueno, es notorio. No habló en la Bolsa de Comercio de Rosario, pasó el fin de semana, estamos en domingo, y no habló. Sí lo hizo Karina Milei. Lo que más me llama la atención, Avi, que vuelven a utilizar el nunca más, ¿no? La aniquilación del adversario, que como sabemos esto estaba vedado en la nueva democracia. Sí, no, y además también, Adri, parece mentira que volvamos sobre letra, que en realidad no tendríamos que ya estar ni siquiera discutiéndolo. O sea, me parece hasta una aberración hablar de los discapacitados o del nunca más, un uso muy banal de la frase, muy banal de la época más negra de la Argentina. Pero bueno, es algo que también nos acostumbra La Libertad Avanza. Y en este punto, hoy, cuando aparece Karina en La Matanza, lo que intenta es como hacer caso omiso de todo lo que estamos escuchando, viendo, presenciando y enterándonos a medida que pasan las horas de uno de los hechos más grandes de corrupción que involucra tanto a Karina como a la familia Menem. Un gobierno que trata de fingir demencia hasta que las olas se tranquilicen. Hay que ver si las olas se van a tranquilizar, porque recordemos que hay una medida judicial, hay una investigación muy importante. Recordemos el fiscal Franco Picardi, que ya allanó los domicilios de varios implicados, de varios acusados en la zona norte del conurbano, secuestró teléfonos a los principales acusados de las coimas de la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Ya les prohibió salir del país. Pero eso hay que ver. El gobierno lo que va a querer es que pasemos rápido la página y nadie más hable de esto. Pero me parece que estamos en una situación muy complicada. Después vamos a hablar del contexto económico. No nos olvidemos de esto. No. Pablo Ibáñez está en comunicación telefónica. Toto, gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? Ay, justo se cortó. Bueno, ahora volvemos con Pablo Ibáñez. Toto hizo un posteo que estuvo muy piola sobre algo que mencionábamos ayer con los analistas políticos, que tiene que ver con que 1 de cada 3 votantes de Javier Milei ya hoy estarían en duda de votarlo otra vez, que era lo que hablábamos ayer con Zunino, con Lucas, y además a todo esto tener la posibilidad de decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el contexto económico? Las ventas del consumo masivo han caído. Cuando vos hablás de la cantidad de servicios y cuánto involucra a tu salario, estamos hablando de más de la mitad de tu salario va directamente a pagar servicios. Bueno, se conoció un dato tremendo también de la Universidad de Itela, que es el índice de confianza del consumidor. En julio cayó un 11%. Hoy leí un artículo que esto, a ver, sin precedentes, semanas antes de las elecciones, recordemos que en octubre son las elecciones de medio término, que el índice de confianza del consumidor se haya desplomado 11%, esto nunca se vio. Y otra encuestadora, la consultora Isonomía, también habla de la caída en la situación económica y también familiar y la expectativa de futuro que tienen las familias argentinas. Toto, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Adrián, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, queremos escucharte. Primero, a mí me gustaría preguntarte sobre la escasa reacción
del gobierno. Ahí la escuchábamos a Karina Milei con fiscales en La Matanza. Pero ¿cómo estás analizando al gobierno frente a este escándalo de corrupción? Sí. Lo que empieza a ocurrir, Adrián, es tratar de asumir que el fenómeno inicial, que son los audios españolos contando una dinámica de coimas, es absolutamente irrefutable. Que todo ese relato, ¿sí? Todo ese relato que podría o que se intentó por momentos imaginar que los audios eran truchos, que estaban editados y demás, todo ese proceso ya es un elemento que se asimiló en el gobierno. Lo que empezó, y yo creo que lo que te das cuenta, Adrián, cuando vos ves esta secuencia de comportamientos, una serie de intentos que son una especie de manotado de ahogados. Por ejemplo, empezaron a decir que Pagnolo llegó a Javier Milei de la mano de Victoria Villarruel, como si uno pudiese determinar que si eso fuese así, los ingresos permanentes que tuvo durante todo este tiempo Pagnolo en la Quinta de Olivos y una relación personalísima con el presidente de la Nación, sería una especie de ficción, y no es así. Es decir, lo que se vio en estas horas es tratar de deslindar responsabilidades, y me parece que el gran dato es mirar esto. ¿Hasta dónde va a hacer el esfuerzo el gobierno? Digamos, ¿hasta qué parte de la línea de flotación va a hacer el esfuerzo por preservar a todos los actores del gobierno? Hasta ahora, si vos mirás lo que dijo Francos, las versiones que circularon en estas horas de Casa Rosada, lo que decían los voceros de manera en off, en estos días, yo estuve hablando el día viernes, el día sábado, la prioridad es preservar a Javier Milei y a Karina Milei. Y la pregunta es si eso supone que, por ejemplo, como parte del costo de este procedimiento, están dispuestos a rebajarle el poder, a sacarlo de su lugar o hacer alguna medida que signifique sancionatoria sobre la figura del UNEM, que todos sabemos que tuvo un ascenso maratónico para convertirse en la mano derecha absoluta Pablo, de Karina Milei. Qué importante lo que nos decís. También el gobierno debe estar sacando cálculos sobre cuál va a ser el comportamiento del electorado en medio de este escándalo. Recordemos que Milei, un presidente que levantó la bandera de la transparencia, un presidente que decía, al que encuentro robando le corto la mano. ¿Cómo va a reaccionar ahora el electorado de la Libertad Avanza frente a lo que estamos viendo? Mira, es la pregunta que se vienen haciendo en el gobierno. Hay una mirada de decir que es una dinámica propia de todos los oficialismos, Adrián. Que es decir, bueno, la corrupción es un tema que impacta sobre los que ya son opositores y no suele dañar a aquellos sectores que te están acompañando. Todos los gobiernos lo hacen y todos los gobiernos suelen caer en ese mismo error. Deben sumar dos datos. Un dato de una encuesta que está todavía en curso, pero que ayer me dio un anticipo, un corte previo, muy impactado sobre esos datos, que es un estudio nacional de la encuestadora Proyección. Yo hablé con Santiago Giorgetta, que es uno de los dos directores de la encuesta, el otro es Manuel Zunido. ¿Y con qué se encontraron? Hicieron un trabajo específicamente sobre los votantes de Milei y se encontraron con que post escándalo de las coimas, 5 de 10 manifestaban que no iban a cambiar su voto. Pero había 2 de 10 que manifestaban que iban a cambiar su voto y 3 de 10 que estaban dudando. Es decir, ahí lo estamos viendo, Pablo. Mirada, ¿cómo? Ahí lo estamos viendo, lo que estás relatando lo estamos viendo. Lo que vos tenés es la primera mirada, que la mitad dice, bueno, no me importa, o no creo, o por más que haya habido hecho de corrupción, yo no voy a cambiar mi voto, voy a seguir acompañando al gobierno de Javier Milei. ¿Qué detecta uno ahí? El famoso núcleo duro, que no le importa lo que ocurre, quiere acompañar a un gobierno, el signo político que sea, quiere acompañar a un presidente, y no lo cree o no le importa o considera que lo más relevante del gobierno pasa por otro lado y está dispuesto a asimilar un hecho de corrupción, coimas que tienen que ver con la discapacidad. Pablo. Ahora, la otra mitad, ya hay 2
que dicen que van a cambiar su voto, aunque habrá que ver hacia dónde cambian su voto, y por ahí no van a la Libertad Avanza y van a ningún lugar, no concurren a votar, van en blanco, van a una versión blue de los libertarios, y hay tres que están en duda. Quiere decir que el primer empate es que la mitad de los votantes de Milei se sintieron afectados de una manera intensa o blanda sobre el episodio, y eso puede tener un impacto electoral. Pablo, y además... Otro dato, a ver. sí. Perdón que te interrumpa, Pablo, Abigail te saluda. Además también hay que tener en cuenta, si uno ve la cantidad de visitas en Olivos, por ejemplo, Españolo entró más veces a Olivos, más allá de los domingos, de los líricos, que Karina propiamente dicha. O sea, nadie puede negar la relación de extrema confianza que tenía el presidente Javier Milei con el propio Españolo. Y además esto que decías, que me parece re interesante, es hacia dónde van. Porque vamos a ver, lo que dice Pablo es la realidad de los votantes de Milei que están desencantados, si querés, con la política o con estos casos de corrupción que lleva adelante el gobierno. La mayor pregunta, creo que nos hacemos todos, o la más grande, es ¿hacia dónde van esos votos? Claro. ¿Los catapulta el peronismo? Porque yo en realidad es lo que creo que ocurre, y acá me pongo a analizar datos que yo no procesé, digamos, pero hago el análisis de lo que viene ocurriendo en otros trabajos. Es lo que ocurrió en el último tiempo con Javier Milei. Había acompañamientos que siguen manifestando alguna imagen positiva del gobierno, pero lo que te dicen los consultores es que empieza a convertirse en un acompañamiento blando. Vos antes encontraba gente que defendía a los gritos a Milei y ahora la defiende en voz baja, casi culposamente. Entonces, posiblemente, lo que estén manifestando es que tres que están en duda y dos que ya manifiesta que va a votar de otro modo, ya formaba parte de aquel universo de acompañamiento blando que tenía el gobierno, que posiblemente ya no estaba satisfecho porque la economía no creció como prometía el presidente que iba a crecer, porque la inflación, por más que haya bajado, sigue estando ahí, porque la situación general no termina de ser placentera. Entonces aparece esta idea del voto blando. Y acá voy con el otro dato que me parece interesante para completar la encuesta. Siempre tomando el universo de votantes de Milei, de 10 votantes, según la encuesta que hizo Proyección, solo 2 afirman que Karina no tiene nada que ver con la trama de la Solo 2. Con la trama de la foto. ¿Qué dato? Es decir, hay 8 que creen que Karina algo o mucho tuvo que ver con la trama de las coimas de discapacidad. Pablo, hace un punto ahí, ahora seguimos con tu análisis, porque el presidente se mantiene en silencio, pero retuitea un tuit, bueno, obviamente, y lo tenemos, a ver, ahí lo tenemos, a ver si lo podemos ver. A ver. De apoyo a pleno, ¿no? Que tiene que ver con la escuela austríaca de economía. Dice, siempre estaré junto al jefe Karina Milei. Esto tiene que ver también con el apoyo, ¿no? Él no ha hablado, pero sí manifiesta, diríamos. Hoy en La Matanza se pintó de violeta. Esto tiene que ver con el acto de Karina, en donde hablábamos justamente y la mostrábamos a ella diciendo que era necesario terminar con el kirchnerismo nunca más, y para que no nos roben. Decía, hoy en La Matanza se pintó de violeta y cientos de personas acompañaron a Karina y a los candidatos de la Libertad Avanza, que están trabajando y demostrando que, a diferencia de otros partidos, nosotros sí tenemos propuestas, y otra vez el eslogan, ¿no?, de kirchnerismo nunca más. Bueno, es lo único que se sabe del presidente a esta hora. Este retweet, este reposteo, Pablo, ¿qué crees que va a hacer el presidente? ¿Mañana está confirmado el acto en Junín presentando a los candidatos? Ahí está programado un acto en Junín que iba a ser el lunes pasado, pero se suspendió por un tema climático, porque efectivamente la semana pasada, a principio de semana, fue muy complicado el clima y no viajó porque había habido una recomendación del área de Secretaría General justamente para no viajar. Se suspendió ese acto. Y esta semana, por lo menos lo que yo confirmé hasta el día de ayer, estaban en pie el acto de Junín y el acto de Lomas de Zamora. Ahí yo creo que, y está bien la observación que haces vos, Adrián, él ya ha tenido apariciones donde no habló del tema, ¿sí? Como, por ejemplo, este discurso que dio el viernes en la Bolsa de Comercio. Ya evitó hablar del tema. Hay que ver, y en esto es habitual que ocurra en la acción política,
hay que ver cómo evoluciona, ¿sí? Cómo evoluciona la centralidad del tema en la agenda pública. Yo creo que en algún momento el gobierno le va a encontrar la vuelta y va a encontrar un argumento para decir, ¿cuál es el otro argumento en los que están planteando eso? Lo que te decía hoy. Bueno, la corrupción siempre existió y dicen los gobiernos que con hechos de corrupción encima ganaron elecciones sin ningún tipo de problema, como diciendo que el voto termina siendo siempre cruzado por el tema más económico que por el hecho de la corrupción. Claro. Bueno, Mira, es una apuesta del gobierno. Mientras Ahora, estamos hablando, Pablo, perdón, pero me metí, fue más fuerte. Me puse a ver Sí. qué había dicho Spert, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los Sí. grandes. Bueno, hace ¿Habló? 2 horas, no. Ajá. Hace 2 Silencio. horas, claro. Hace 2 horas retuiteó, diríamos, el posteo de La Libertad Avanza del acto de mañana en Junín y dice, nos vemos mañana, pone la manito, viste, así. Confirmando lo que decía Exacto. Pablo. Y después, Claro. obviamente, nada más, y solo lo que reposteaba hace 20 horas del acto de la matanza. Ahora, una pregunta para Pablo. Recién vos decías que hay fuentes oficiales del gobierno que tratan como de desviar esta situación para otro lado. ¿Para qué lado? Porque digo, la pregunta es, que el hecho de corrupción sucedió, porque si no, no van a sacar porque sí a un funcionario, ¿no? no, está claro. Está perfecta esta observación. Por eso digo que desde que estalla el conflicto, ¿sí? Los audios que publican nuestro colega Mauro Federico en Data Clave y en un Carnaval, después se publican también en Radio 10 a la mañana con Jorge Real. Desde que va escalando, primero en un proceso los audios son mentiras, que dé explicaciones Espagnolo. Después Espagnolo corta el teléfono porque se interrumpe la comunicación con el presidente. Están 2 días sin poderlo ubicar Espagnolo, hasta que lo encuentra la justicia. Quiero decir que en todo ese tiempo hubo muchos días de parálisis total sin encontrar cómo administrar la situación. Después empezaron a buscar, no, bueno, Espagnolo era un loquito, era un mentiroso. Había gente que le conoce, que tuvo vínculos con él, Sí, me decía que era un personaje mitómano. bastante particular. Sí, lo defino ¿sí? como un mitómano. Que justamente esta condición de personaje particular lo hace que pueda haber hablado, contado esto que replica el audio, según información muy involucrada con este proceso, que lo dijo al frente de al menos 8 personas, que este relato no fue una única vez en el audio que trascendió, sino que era un comentario que él solía hacer y en más de una ocasión lo había relatado. Por lo tanto, ahí está la otra figura. Y los tiempos también coinciden con que si el audio es de agosto del año pasado, como indica un poco la trazabilidad que se hacen de los tiempos, es que antes y después Espagnolo siguió siendo de manera recurrente y permanente a la Quinta Olivo. Claro, pero mi pregunta es, ¿qué van a decir ahora, Pablo? Porque digo, por eso está digo, muy clara la situación. Estamos... No hay. Yo creo que la única apuesta que hace ahora el gobierno, es que Espagnolo, una vez que el fiscal recabe toda la información posible y lo cite a una declaración, que Espagnolo le baje la intensidad a sus propios comentarios, ¿sí? Vos me vas a decir, si el tipo dijo eso y tarda una semana en desmentir los audios, ¿sí? ¿Qué valor tiene? Bueno, después judicialmente habrá que ver. Yo creo que el gobierno va a querer encontrar la forma de, básicamente, que era la preocupación que tenían viernes y sábado, de que Espagnolo no vuelva a hablar, es decir, por lo menos que no ratifique. ¿sí? Pablo, Se que va no logrando. tome la figura de arrepentido colaborador. Ese es el Yo terror. no sé si esa figura existe, no sé si esa figura está contemplada. Hay una idea que dice el gobierno, bueno, si él ratifica esos audios, está auto involucrado en un Incriminando. procedimiento. Claro. Es cierto. Ahora, una cosa es ser el que relata el procedimiento y donde la falla de él fue en todo caso no denunciarlo como debía denunciarlo ante la justicia, y otra cosa es formar parte
de la cadena de corrupción. Vamos a ver un Son tuit dos tipos de delitos de otro orden. de Manuel Adorni, porque buscamos protagonistas del gobierno, a ver si algo dicen. Vos que te preguntás a ver qué va a decir el gobierno. Claudia, vamos a poner en pantalla el tuit del vocero presidencial Manuel Adorni. A ver, en las últimas horas, ahí está. Ahí está. El Tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Ahí está, listo. Dios El Tiempo mío. es el único juez que siempre profundo. revela la verdad, y tenemos la declaración de Adorni de hace 16 horas, porque creo que él viene dando las conferencias de prensa, la suspendió, Pablo, las conferencias, Sí, después de esto. Viste que las conferencias son un poco random también, a veces decide darlas, a veces no decide darlas, se perdió la dinámica de un día y un lugar y un momento, por lo tanto a veces dice que sí, a veces dice que no, dice el momento. Es lo que está apostando el gobierno en buena medida también, es que es como una mamusca de crisis, ¿sí? Que en un momento se apague y recupere centralidad el tema del fentanilo o ocurra otra cosa y bueno, y en algún momento se vaya diluyendo. Hay un dato más que yo no sé si ustedes lo pudieron ver. En este silencio general del gobierno, Sí. o algunos silencios menos en diagonal. Por ejemplo, ayer pitió, por ahí le puedo buscar el productor, no sé qué, mucha Fede. Checha, llamando. Checha y Fede lo pueden buscar. Creo que el que pitió ayer fue Martín Menem, que estuvo en el acto de la matanza con Esper, con Karina Milei y con Sebastián Paz. Y Martín Menem lo que pitió en realidad citó un tuit del consultor Julio Bullman, que hace toda una explicación del impacto que suelen tener las denuncias de corrupción en los procesos electorales. Y hace una descripción de manera, digamos, analítica de consultores, diciendo que cuando las crisis estallan 20 días de las elecciones suele ser cuando más impacto electoral tiene. Lo hace de alguna manera como, entiendo yo, Julio hace una descripción y de alguna manera está diciendo salió en el momento justo o alguien lo tiró en el momento justo. Esa era la otra discusión sobre el momento y sobre quién tomó los audios. Esa es una discusión que también es un debate, si se quiere, accesorio, periférico. Totalmente. Claro, Porque si el hecho no ahí hubiese hubo fuego ocurrido, amigo, ¿qué Claro, hubo ahí? pero es que aparte, no sé si en realidad pasa, Pablo, corregime, pero no sé si en realidad eso es lo más importante. El tema no, claro, por eso digo que esto accesorio a también es pleno, sí. porque si el hecho ocurrió, ¿sí? Y no se desmiente ni la existencia del hecho, ni la veracidad de los audios, ni nadie sale a decir Spagnolo mintió o deliró o lo que sea, ¿sí? Si esto, ¿cuándo apareció? ¿Y quién lo pagó? Es ser relevante. Puede ser relevante para la dimensión de la opinión pública o puede ser relevante para la justicia, cómo se tomó ese audio. Ahora, en el hecho concreto, lo que se está discutiendo es hablar de cosas que no tienen que ver con la centralidad de la denuncia y con la centralidad del hecho. Ahora, Pablo, es un gobierno que también empieza a tener varios frentes de conflicto. Recién hablábamos con Abigail, dábamos datos de algunos consultores, pero el programa económico está entrando en severas turbulencias. Y esa era la narrativa positiva del oficialismo, pero si uno empieza a ver, no hay consumo, en la provincia de Buenos Aires sobre todo se está desplomando todos los indicadores, no hay inversión, que son los dos motores de la economía. Y te cierran empresas, además. Vamos a compartir el tuit de Martín Menem que recién vos hacías referencia, a ver lo que dice. Dice, cuando es el momento óptimo para lanzar una operación, la pregunta clave de los especialistas en campañas negativas. En Estados Unidos, la teoría de la sorpresita de octubre dice que es entre 2 y 3 semanas antes de la elección. El caso de los audios responde a esta teoría. Y comienza con un hilo, ¿no?, de desglose, para no ser tan abrumadores. A ver, Pablo. Eso es lo que hace toda una descripción analítica de opinión pública Bullman y Martín Menem, que hasta ese momento no había escrito nada sobre el tema, cita el tuit
de Burman como para decir, justo sale en la previa de las elecciones. Insisto con este punto, salió a 20 días de las elecciones, es cierto. Ahora, no se está objetando la existencia o no de ese hecho. Nadie, no sabemos a decir español. Es más, déjame agregarte dos o tres datos porque tiene que ver un poco con eso. Primero, vos dijiste lo de la economía. Circuló la semana pasada un informe reservado de la consultora Poliarquía, ¿sí?, que hace una advertencia terrible. Dice que el gobierno tocó en el mes de agosto el punto más crítico de toda la serie, la imagen del presidente, que se desplomó al más el otro componente que tiene que ver con los que acompañan al gobierno, que es la expectativa de que el esfuerzo va a redundar en un futuro mejor. La expectativa de la mejora económica también se vino abajo. Todo ese contexto es el que se junta, ¿sí? Todo es el contexto que se junta respecto a el peor momento, no por las elecciones, sino el peor momento de la expectativa económica sobre el gobierno, que es el principal capital sobre el cual se sostuvo y se siguió sosteniendo a lo largo del tiempo la figura de Javier Milei. A mí lo que me llama la atención, Pablo, y hago también mención a lo que decía Cristina Fernández de Kirchner los otros días también mediante sus redes sociales, tiene que ver, ¿no?, con que, bueno, ¿dónde termina todo esto respecto a la justicia, digamos? Porque si a Cristina Fernández de Kirchner la metieron presa justamente porque ella no podía no saber lo que sucedía respecto a Coimas en su gobierno, digamos, ¿qué pasaría ahora si esto efectivamente es así? Con la figura de Javier Milei hablo, ¿no? A ver, Pablo. Sí, es como la gran pregunta que uno se hace al respecto sobre el antecedente. Siempre se tomó el caso Cristina, ¿sí?, y muchos, incluso muy críticos de Cristina, decían, acá se está sentado. El propio Rodolfo Barra, que fue procurador del Tesoro de Javier Milei hasta hace un par de meses, advirtió de que justamente la Constitución del 94 había generado la figura del jefe de gabinete para que sea casi un tapón de responsabilidad penal para los presidentes, porque todas las decisiones administrativas debían pasar por el jefe de gabinete y era el responsable último, no el responsable previo hacia llegar al presidente. Por eso cuando se dice el antecedente de la condena de Cristina es un antecedente terrible hacia adelante, porque en todo caso cualquier medida de gobierno puede terminar en la responsabilidad del presidente de la nación, y cualquiera sabe objetivamente que la cantidad de medidas que se toman en una administración nacional difícilmente puedan estar todas al nivel del conocimiento del presidente de la nación, muchas veces ni siquiera están al conocimiento pleno del jefe de gabinete. Bien, vamos. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.